Muy bien, continuamos ya iniciando la tarde en Argentina, en el resto de Latinoamérica, promediando el mediodía. La situación entre la Argentina y Uruguay por el conflicto con la pastera UVM parece que crece en lugar de calmarse. Por eso estamos en comunicación con el expresidente de Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti, a quien queremos saludar y darle la bienvenida a Infobae TV. Doctor Sanguinetti, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo. Tal, muy bien, muchas gracias. En medio Bueno, de una primavera muy bonita. doctor Sanguinetti, bueno, están complicadas las cosas entre la Argentina y Uruguay. Ayer el canciller Luis Almagro respondió a esta especie de intimación argentina, esta especie de ultimátum que lanzó el canciller Héctor Timerman. ¿Cómo cree usted que va a continuar el conflicto? Yo no veo hoy un transcurso feliz para una negociación o conversación o diálogo que se ha hecho tan crispado, de tal modo en blanco y negro, que uno cuesta visorar cómo va a ser el transcurso. Está claro que el final del episodio anterior es como debió haber comenzado todo. Es decir, con una comisión científica, técnica, con 2 científicos uruguayos, 2 científicos argentinos y un laboratorio canadiense que rechequeaba los datos. Se suponía que esto terminaba con las cosas porque no estamos en esos conflictos de frontera donde hay pasiones, donde ha habido sangre, donde ha habido guerras. Estamos hablando de un tema, en definitiva, básicamente científico. O es 8 o es 9. No es lo que diga uno o lo que le parezca al otro. Sin embargo, desgraciadamente no se ha logrado. Ahora mismo se están manejando las cifras de un modo bastante caprichoso y entonces no vemos cómo el conflicto puede resolverse o esta controversia puede resolverse en este clima. Cuando vuelvo a decir, debiera ser algo relativamente sencillo. Doctor Sanguinetti, el canciller Luis Almagro propuso un nuevo marco normativo para resolver este conflicto. Sin embargo, la Argentina insiste en que quiere llegar a la Corte de La Haya con esta situación. Yo le pregunto directamente porque es verdad que ya hay un nivel de confusión en la información que es bastante importante. Finalmente, UPM, ¿contamina o no contamina el agua del río? Está claro, desde nuestro punto de vista y desde los datos que se poseen de los científicos uruguayos y del laboratorio canadiense, está claro y demostrado que UVM contamina por debajo de los parámetros máximos de contaminación que se admiten. Desde nuestro punto de vista eso no ofrece dudas. Si la Argentina va a La Haya de nuevo, nos vamos a encontrar con 3 temas. El primero, el cumplimiento de los plazos, que la otra vez la Corte de La Haya le pegó unos tinguiñazos al Uruguay porque no los había cumplido estrictamente y era verdad. Ahora se han cumplido, porque hace 1 año y medio que se está tramitando este tema. En segundo lugar, la Corte de La Haya también estableció que pasados esos términos, cada Estado es soberano, conforme a sus leyes, de resolverlo. Punto 3, el tema es si hay alguna demostración fehaciente de contaminación o no. La otra vez, la delegación argentina no logró demostrar que hubiera contaminación y eso quedó estampado en la sentencia de La Haya. En este momento pensamos que estamos en la misma situación, es decir, que no va a haber una demostración de ello. De modo que es una situación muy peculiar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los números? Si me permite un segundito más. Los números que señaló el canciller Timerman no es que en sí sean falsos, es que los está comparando con un parámetro de comparación de máximos que no es el adecuado. Para poner el ejemplo del agua, el máximo de agua para el efluente en el momento que sale es 37 grados. El de UPM sale a 31 o 32 grados. Quiere decir que está muy por debajo. El canciller Timerman compara el 31 o 32 con el parámetro del promedio del río, no el que debe cumplir el efluente, el establecimiento cuando lanza agua al río.
y dice, el promedio del río tiene que ser 30, lo cual es un parámetro que no corresponde comparar, porque esa misma agua que sale a 32 grados, a los 10 metros ya está abajo de 30. Ese es el nudo, diríamos, de esta confusión de números que estamos viviendo. Ahora, doctor Sanguinetti, ¿por qué cree que hay una reacción tan, digamos, tan fuerte y tan agresiva por parte de la Argentina con respecto a este tema? Y esto también se lo comento por una realidad. Digo, los que vivimos en Buenos Aires o quienes vivimos en los alrededores de Buenos Aires, si viéramos el estado incluso de nuestros, de nuestros ríos, de nuestros arroyos, los niveles de contaminación que tenemos son tremendamente altos. Sin embargo, parece que la gente no tiene reacción al respecto. Ahora, ¿por qué razón es con Uruguay y la planta de UPM? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, mire, si miramos con la mirada análoga suya el río Gualeguaychú, los científicos dicen que de ese lado, o sea, del lado de la desembocadura del Gualeguaychú que viene de la Argentina, hay mucha más contaminación que UPM. ¿A qué proviene este tema? Bueno, a que oficialmente se instaló el conflicto en la época todavía del gobernador Busti, que llegó a anunciar que UPM se iba a instalar del lado argentino en Entre Ríos. Lo anunció enfáticamente como un gran logro de su gobernación. Luego, por circunstancias diversas, no ocurrió así y la empresa finlandesa resolvió instalarse del lado uruguayo. Y a partir de allí entonces nació una situación de encono, una situación de enfrentamiento muy fuerte, se generó una desinformación a la gente de Gualeguaychú, se produjo esa exaltación y a partir de allí ya no hubo modo más de sentarse a hablar de un modo sereno y tranquilo. Luego, cuando se resolvió con la instalación de los comités científicos, pareció que por fin había triunfado la razón, pero la resultancia actual nos dice que no fue así. ¿Y por qué no fue así? Yo creo que porque no se manejó bien la cosa. Es decir, los datos no se daban, la delegación argentina prohibió darlos, Uruguay durante demasiado tiempo aceptó esa situación, cuando si se hubieran estado dando los datos mes a mes, hoy no estaríamos ante esta sorpresa, ante este conflicto y ante este debate tan enconado sobre números, sobre una ensalada de números que la gente termina de no entender. Doctor Sanguinetti, ¿cómo valora usted la relación política entre el presidente Mujica y la presidenta Cristina Kirchner en estos años de gobierno? Luego del entredicho entre los presidentes Kirchner y Vázquez, que habían cortado toda relación, hasta personal, y que era evidentemente algo extravagante, que ni se saludaran dos presidentes de países hermanos y vecinos, viene un nuevo gobierno en Uruguay. Y el presidente Mujica, con buen criterio, dijo, bueno, es un nuevo presidente, es un nuevo gobierno, voy a cruzar el charco, darle un abrazo a la presidenta argentina y decirle, miremos para adelante. Y él apostó en aquel momento, de buena fe, y yo diría que con reconocimiento general, a que esto iba a andar bien. Apostó a una diplomacia de camaradería, a una diplomacia amistosa. Él venía con su aureola de guerrillero, en fin, que caía bien del lado argentino, y así pareció que iba a andar. Pero a poco andar se empezaron a trancar las cosas. Y no hubo este episodio, hubo episodios comerciales, el episodio de los dragados, los problemas muy serios en la Comisión Administradora del Río de la Plata, con acusaciones y sospechas de todo tipo, el episodio de la planta regasificadora de gas licuado que se frustró, en fin, fue una acumulación de episodios que se fueron dando y que hicieron que el presidente Mujica fuera muy criticado aquí. Yo mismo le cuestioné muchas veces a su gobierno, no solo a él personalmente en cuanto creía todavía en una democracia del asadito y de la palmadita, que era claro que no estaba funcionando. Y bueno, llegó un momento en que esa diplomacia se agotó y ahora estamos ante una realidad nueva que habrá que ver cómo se vuelve a canalizar, si es que se recanaliza de algún modo. Doctor Sanguinetti, aprovecho y le pregunto un poquito por la situación también de Uruguay. ¿Se imagina otro gobierno del Frente Amplio después de Mujica? Bueno, ese es el debate que hay para hacia la próxima elección.
Hoy el Frente Amplio es favorito en la encuesta, aparece con un 40, 45% según las encuestas, pero el mayor encuestador que hay en el país, ayer que dio estos datos, dice que en definitiva hoy nadie puede asegurar nada. Puede ocurrir que el Frente gane con mayoría absoluta, puede ser que el Frente Amplio no gane con mayoría absoluta, que gane pero sin mayoría parlamentaria, o puede ser que no gane también. De modo que todavía no hay nada cerrado. Doctor Sanguinetti, bueno, como último tema, usted fue 2 veces presidente de Uruguay, usted participó de la etapa fundacional del Mercosur, de esta unión aduanera. Sin embargo, esta unión aduanera hoy languidece en medio de más peleas políticas internas y de peleas políticas internas y comerciales que en verdaderas soluciones. Yo le quería preguntar, ¿usted no cree que hoy el Mercosur es como que ha perdido sentido en el contexto internacional tan globalizado, de tanto libre comercio? ¿No nos volvimos demasiados proteccionistas? Bueno, claramente el Mercosur hoy está totalmente distorsionado. Primero, no hay coordinación macroeconómica entre los gobiernos y los bancos centrales. Segundo, no hay un funcionamiento claro de las instituciones. Los tribunales deciden y después no pasa nada. Punto 3. El comercio, que es el núcleo esencial, el artículo 1 del tratado, libre circulación de mercaderías, de servicios y de personas, eso funciona de un modo muy irregular. Y esto hace que el Mercosur languidezca, que se sienta que hay una crisis. No lo digo yo, lo dice hoy dentro del propio gobierno uruguayo, voces están calificadas como la del propio vicepresidente Astori, que era el ministro de Economía en el gobierno anterior. Todos decimos, esto así no está funcionando. Y es notorio que hay controversias comerciales de Argentina con Brasil, de todos con Paraguay por la arbitraria suspensión que hubo en el gobierno pasado, de Uruguay y Argentina por las razones que hemos señalado, en un mundo que camina muy rápido, en un mundo que camina aceleradamente, que del otro lado de la cordillera de los Andes hoy hay una alianza del Pacífico que une a México, Colombia, Perú y Chile en una mirada hacia lo que es hoy el ritmo del mundo, que es el Océano Pacífico, y nosotros acá estamos con la mirada perdida en un océano Atlántico que solo se nos llena de nostalgia y no de esperanzas. Bueno, doctor Sanguinetti, justamente usted menciona la Alianza del Pacífico, que quería preguntarle sobre esa Alianza del Pacífico. O sea, ¿se imagina que en las políticas de Argentina, de Uruguay, de Brasil, podamos hacer un viraje hacia el libre comercio o nos vamos a vivir encerrando en este modelo? Yo no creo que nadie se va a encerrar más porque es absurdo. Brasil, que es el más cerrado, digamos en términos globales, en términos de mundo, no en términos de Mercosur, está asistiendo hoy justamente a la crisis de esa situación. Brasil es el país que crece menos. Cuando uno le dice que en los últimos 10 años, y ahora va para 11, que Argentina creció más que Brasil en todos los años de esos 10 a 11 años, mucha gente se queda un poco perpleja. Y el hecho no es que Argentina haya sido un éxito espectacular, sino que Brasil sigue cerrado y por eso mismo no logra tener un ritmo económico acorde con su posición y su peso específico en el mundo actual. De modo que yo no creo que pueda haber más proteccionismo que el que hay hoy, creo que la presión va a seguir siendo la liberalización y que estas alianzas nuevas, como la del Pacífico u otras, no lo van a imponer, las realidades terminan imponiéndose. Doctor Sanguinetti, para terminar, lo llevo un minuto hacia un tema que sé que a usted le resulta importantísimo. Tiene que ver con las políticas educativas. Usted sabrá datos, o sea, datos bastante recientes. Por ejemplo, en la Argentina, la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria y de los que terminan la escuela secundaria, prácticamente la mitad de esos chicos, de esos adolescentes hoy, no logran comprender un texto. ¿Cómo está Uruguay en términos de políticas educativas? O sea, ¿está logrando ya distanciarse? ¿Está haciendo diferencia para apostar por nuevas generaciones mucho más formadas? Estamos exactamente en la misma situación, Argentina y Uruguay.
los países de Sarmiento y de José Pedro Varela, que fuimos la vanguardia en la educación, hoy ya no lo estamos. Chile nos ha pasado en la encuesta del PISA, las otras encuestas no tan importantes, parciales, nos indican lo mismo. Brasil ha mejorado, está por debajo aún de nuestro nivel, pero mejorando y casi igualándonos, y otros lo mismo. Y ese mismo guarismo que usted señala para la Argentina es el que se da acá. Acá la mitad no termina y la otra mitad nos sigue, y la comprensión lectora y el manejo mínimo de la matemática es absolutamente insuficiente. Estamos igual, estamos en manos de gremiales, en nuestro caso, estamos en manos de gremiales de profesores totalmente obsoletas en sus concepciones. El propio presidente Mujica acepta que estamos en una crisis, ha intentado cambiar, ha hecho acuerdos con la oposición, pero luego no ha logrado articularlos adentro de su mismo gobierno. Es la más penosa de las realidades, es lo más difícil que tenemos en el mediano plazo como perspectiva de nuestro país y yo diría de Uruguay y Argentina. Doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, queremos agradecerle muchísimo el contacto con Infobae TV y por supuesto nos gustaría que cuando visite Buenos Aires lo podamos recibir en nuestros estudios. Cómo no, con muchísimo gusto. Voy con bastante frecuencia y seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias, doctor Sanguinetti.